What's going on? It's your boy Keep It Mike. Listen to 102.9 Tape Deck. And tonight we got a hostile takeover. You know what it is. Anytime I mention a hostile takeover, that means I have a special guest and we're going to talk that talk. And guess what? I'm going to give you a little bit of a little lesson here today on just how we do it here when it comes to the Cuban culture. And I'm gonna speak a little bit of Spanish, y'all, a little bit of Spanglish, a little bit of everything. It's gonna be one big mess, but it's gonna be one big beautiful mess, because that's how I do. So tonight, I got my brother here, Richy Rich, for the second time. He came over here a couple of months ago. You know, he's promoting his album, Misa Isa. You can all check it out in all streaming platform. And tonight, I got a legend. He's been in the game for over 20 plus years. A big legend in the Cuban community. We got Eddy in the building. ¿Cómo estamos, hermanos? Qué vuelta. Thank you for having us, my brother. Tú sabes lo que es. Aquí en Boston, luchando con los comunistas aquí. ¿Hay mucho ahí? Sí, ¿qué? Escondido. Oh, my God. No, aquí está escondido. Está en los colegios, está en los oficiales de los gobiernos. Aquí está en Boston, está encendido aquí. Oh, my. Y aquí los comunistas. No, ni idea tenías. No, sí, aquí en Miami es un poquito más a la cara. Más caliente. No, pero nosotros estamos peor porque aquí hay más socialismo. Ustedes son más rojos que llaman. So, ustedes se cambian el color. Aquí también estamos azules. Sí, yo te entiendo. Pero en today aquí, mis hermanos que tienen un álbum aquí que se llama Yumas. Vamos a hablar del álbum. We're going to talk about a couple of joints that got together. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está la noche? Todo bien, todo bien. Super, bro. Promocionando ahora el disco Yuma, promoting the CD Yuma, which is a fusion of Cuban music with rap, trap, and hip hop, is something that I feel artists in the likes of Tony Sunshine, Cuban Link, a lot of people from back in the day that embodied that wave of music. I feel like it got to a point where it got lost and we didn't get more of it. And I feel like we're bringing that wave back to life, and we're doing it in a way that not everybody can, with a lot of live instruments, a lot of it's just as much urban as it is tropical. It's literally the perfect blend of Cuban music and rap and trap from the US of A. Okay, I hear that. ¿Y cómo ustedes se juntaron para hacer este álbum? ¿Cómo fue el plan? ¿Cómo se juntaron? Bueno, no, yo conocí a Richy en un festival que iba a ir a New Jersey, que también iba a estar en el festival, y nos conocimos en el aeropuerto. Ahí nos dimos los contactos. Él fue a la casa, me enseñó de lo que él estaba haciendo, yo le enseñé de lo que estaba haciendo yo. Más o menos tenía que ver, yo siempre quería hacer algo con alguien que rapeara en inglés, en español, así más o menos como la onda de lo que él hace. Pero realmente no me había encontrado a nadie así. Yo vivo acá en Miami ya unos 16 años, algo así, 15 años y pico. Y no había encontrado a nadie. Entonces, él me enseñó lo que él tenía, yo le enseñé lo que tenía yo, y empezamos por grabar un tema, ¿no? Vamos a hacer un tema. Ahora hicimos un tema y después otro y otro hasta que decimos, vamos a terminar el álbum. Fue así prácticamente literal, más o menos así. Which, to sum it up for the people that don't speak Spanish, we're not doing that today. We're not doing that. No, we're not doing that. Espera, no se le toque. I thought that's what you had asked me to do. Está bien, no te preocupes. We're not doing that. Si no entiende español, que busca un amigo que sabe español, este va a ser un especial. Esto va a ser un episodio muy especial para ustedes. Esto puede ser un takeover. Gracias. Si no entienden español, que busca un amigo que sabe español. Empezamos por un tema y después vimos la calidad del producto, o sea, que eso más o menos tiene que ver con algo que uno quería presentar, ¿no? Yo siempre he querido hacer algo con alguien que rapee en inglés y en español y mezclar eso, porque el latino hoy día está muy de moda, ¿no? Y entonces quería alguien que supiera hablar español y que rapeara en inglés de verdad. Fue algo que cayó solo porque realmente no nos estábamos buscando, ¿no? Nos encontramos. Y a raíz de ahí es que salió esto, o sea, de una amistad. Esto es un álbum que llevamos por lo menos 3 años haciendo. Yeah. 3 años. 3 años.
3 años 3 estuvimos años. haciéndolo porque el problema es que Es muy trabajoso. es muy trabajoso y aparte el álbum está lleno de colaboraciones. Cuando tú trabajas un álbum en colaboración, tú tienes que prácticamente Ajustarte al tiempo ajustarte, exacto. de él, de mío, del ingeniero, del productor, del que va a cantar. Hay que cuadrarlo todo para que todo el mundo pueda estar presente. Y eso son no una canción, son 13 y 14 canciones con gente que en realidad son súper talentosas y casi siempre cuando las personas son talentosas son complicadas. Y lo otro es que, por ejemplo, casi bueno, todas las canciones tienen elementos en vivo que fueron tocados, ¿entiendes? Entonces, Trompeta, trombón, mezclar piano, eso, batería. grabar eso, es Ah, complicado. so fue como live installation. Live Yeah, installation. there was no samples. Oh, okay, No, okay. no, No, No every había ningún piano sample. you heard, somebody really played it. Every Original. trombone you heard, Solo somebody fue really original. played it. Yeah, ya, Oh, the ya. whole way antes. through. Y es complicado porque, tú sabes, cada elemento de eso es alguien que lo está haciendo. Entonces, hay que esperar por el tiempo de él, que el artista pueda, que el productor también pueda porque tengo otros compromisos. Entonces, en todo ese tiempo, yo también saqué un álbum solo antes, que tuve que medio que parar la intensidad, aunque nunca se dejó de trabajar. Pero en fin, todo ese proceso fueron como 3 años por ahí. Mm, Sí. wow, ok, perfecto, nice. Y por qué decidiste a llamar el título Yumas? Yuma. Bueno, en realidad nosotros estuvimos tremendo tiempo, rato buscándolo. No fue algo que, ok, vamos a hacer esto, salió así y ya. Yo creo que fuiste tú, Richie, que lo dijiste, ¿no? No, estábamos hablando nosotros afuera. Estábamos en una conversación. Bueno, estuvimos varios No, mensajes de Instagram. y ¿Qué creo, tú crees? Dijimos parte de nombre, pero en realidad no. Pero cuando él dijo Yuma, bro, se me nombró la. no, El bombe- y nos fuimos con esa palabra porque esa palabra es una descripción de la música, literalmente, porque la música, la palabra Yuma es una palabra que solo los cubanos usan para, para, para describir un extranjero en específico de los Estados Unidos, which is basically saying that word Yuma, what it is it describes what a tourist is, but specifically from America. And that's a term that only Cubans use. Like Colombians don't say the word Yuma and refer to it as the same thing. And neither Yeah. do Puerto Ricans, neither do Dominicans. That's something that's unique to Cubans. And they refer to that as if to say, like, for example, if I buy some new Nikes, they'll be like, esos zapatos son Yuma. Exactly. You get what I'm saying? You wear a basketball jersey, a Michael Jordan jersey, and they'll be like, esa camiseta está Yuma. Exacto. So, but that's something that only Cubans use. So we went with that word because that word is literally a depiction of what the music is. The music is literally rap, trap, and hip hop music, which is the root of American culture today. And when you look at the other side of the music, it's Cuban music, and we use all different roots of what Cuban music is in this album too. So I feel like nobody's ever done an album like the one that we just did, where we went, each song in itself is like a project. You have to sit down and record 6 to 7 different guys playing an instrument per song for 14 different songs, not to mention rap in 2 different languages. Y es complicado, So realmente. we gotta connect what I'm Mira, saying with what he's saying, with what si everything, algo- and make it make sense. It's a whole process, and it's the best music I've ever made in my life, hands down. Si algo tiene este proyecto que me gusta mucho, aparte de todo lo que lleva, es el título. Porque nos define, vaya, fue algo que cuando el título llegó fue algo como que no hubo, fue un No sí, hubo duda de que ese era el no, nombre. todo una palabra, el concepto, la música, You see, and in the hat, lo define. the hat is the American flag first with the Cuban flag, Yuma, you know, and by the way, Yuma in the album, if you listen to the album, the first song describes in Spanish, it describes to the listener the origin of the word Yuma, where it came from, where it was first used, and how it ended up becoming what it means to Cuban people. Yeah. This is why
that intro for Yuma, it struck a chord. It's such a strong introduction, just the way to set the album up. Lo que estoy diciendo a Eddie, a la gente de Boston, que la primera canción de Yuma es como una introducción tan fuerte que te da como un impacto cuando oye la palabra, ya tú sabes lo que va a pasar. Sí. No, y después la primera canción después del intro es Con Permiso con la Diosa, que desde que abre la canción es we're gonna get to that. Comes out, you know. No. Y el que hizo el spoken word del principio de primera canción, él es una leyenda también de la radio cubana. O sea que Tony Pinelli. He's a legend. Hijo. Bueno, sí, porque hay un Tony Pinelli que es el abuelo, que viene siendo como Don Francisco, algo así, de Cuba, de los años tal. Él es el hijo de él, y a mí me lo grabó el nieto de él, fue el que grabó a papá, y me lo enviaron. Wow. Y después Richy lo cogió y lo trabajó. Pero sí, okay, el hombre es una leyenda, son gente grande. Yeah, he's like a big radio personality in the Cuban world. Yeah. And he's a voice that a lot of Cuban people, just by listening to him in the intro, they know who he is, because he's someone that he was a radio talk show host for a big radio station and in the Cuban culture. All right, nice. Well, I mean, if I could, I would love to play all tracks of the album, but we pressed for time here, so I want to get to a couple of joints here. And ironically enough, one of the joints that we talked about behind the scenes that I want to play. Él quisiera poder tocar todas las canciones, pero tiene que tocar algunas nada más por el tiempo que tiene. Que él quiere entrar al tema de la diosa, que estábamos hablando de eso. Okay. Sí. So, una de las canciones que quiero poner a la ventaja. También con el único. El único. All right, so ladies and gentlemen, we're going to get to a la ventaja. Eddy, Richy Rich, El Único, Cuban Mike, 102.9. Here's this joint. Enjoy it because it's fire. We'll be back, y'all. All right, y'all. That was A La Ventaja. Eddy K, Richy Rich, El Único. You listen to Cuban Mike, 102.9 tape deck. We got some powerhouse in the building here. We got Eddy, legendary MC, and Richy Rich. Once again, thank y'all for coming through, man. They got the album out, Yuma. Go check that out on your streaming platform. Una de las cosas que quería saber, ustedes tienen muchos artistas en el álbum. ¿Me pueden decirme cuáles son los artistas que te ayudaron con el álbum? Tuvimos a la diosa, al único, a Sammy La Sensación, Bla en sí, Marlon Fernández, Lumay, Carlos Manuel, el Funky. Tuvimos en el primer tema, en el intro a Tony Pinelli. Creo que ya lo dijimos. No, y varias canciones hay canciones que hicimos que no están en el disco. Hay otros temas que... Pero literalmente fueron con esos artistas con los que trabajamos. Creo que no se nos quedó nadie del álbum. Sí. Y una de las cosas que yo descubrí, pues yo sabía que cuando yo vi este álbum, ustedes usaron como live instruments. Y eso fue casi, that's like the same thing you did with your last album, Mis Raíces. So how important was it to try to keep it just... I had a couple songs on Mis Raíces that were like that. They were like one or two records, but it wasn't the same thing, because what happens is the songs that are in Mis Raíces in our reality were songs that I made before we started doing all this stuff with Eddy. So the music that I made with Eddy, in my opinion, is almost as if to say like a graduation to that style, because that I had done it, but I had never done it the way I did it with this album, Yuma. One thing is to even, for example, the song I have with Don Dinero and Roxana is called Donde Quiera. That song is a sample, bro. I grabbed the sample and chopped it up and made a whole beat out of that. But every single song on Yuma, literally, me and Eddy sat down, I would say, between 6 to 10 times on each song to work multiple hours to record multiple people. Like,
it was something that I had never worked on something the way we did with Yuma, and in my opinion, it's something that if you listen to it, if you just put it in, listen to song number 1 and play it the whole way through, you can tell that that's not something that somebody just sat together and whipped up in 20 minutes. You can tell, you can hear it. It's no, I haven't heard nobody make 14 songs that every song you hear trumpets, trombones, live live drum set, live piano, live guitar, live bass, live this, and then on top of that, the urban side of it, a trap beat, like if Gucci Mane was rapping over it on top of all that. You know what I'm saying? So we tried to maintain the essence and make it sound real rap, real trap, real commercial, even though it has the Cuban side of it. Because y tienes que ser bien preciso con esta producción porque es lo que te dice Richie, esto lleva demasiados elementos para hacer una canción relleno, ¿entiendes lo que te digo? Hay que, o sea, todos los tracks que trabajarlo duro porque no vale la pena entonces hacer una canción por hacerla cuando hay que producirla tanto. O sea, producir una canción de este corte no es igual que hacer un tema de rap solo, que un productor you just put up a beat and record and that's it. For this is something that we have to spend 3-4 weeks making the beat. Yeah. Nunca, you know what I'm saying? Nunca nosotros 100% pudimos terminar un tema un día de que tú grabaste y fuiste. Sí, no, nosotros pudimos grabar una maqueta en el estudio como lo hacíamos, como lo hicimos. Pero terminado, no hay manera. No. It's too much work, bro. It's something that to do an album like what we did in our reality, just spending money on all the musicians. If somebody were to just sit down and do the math at $150-$200 per musician, and you have 6 to 7 musicians per song. There's 14 songs plus features of people that are doing stuff already in their career. I haven't heard too many people put together an album that sounds like the one that we made. So with that being said, because, okay, I'm going to hip hop world. When you go to hip hop world, y también en el mundo de reggaeton, give somebody a beat machine. Give them something to chop off, and they'll give you a beat. If they're really, really good with it, they'll give you a beat less than an hour or less than 20 minutes if they're really, really quick with it. Yeah. So why the 4 weeks? Is just trying to find different instrumentations, or just everybody's schedule? It's that you got to think about when it comes to sitting down. Let's just say we link up once a week or twice a week. When we link up that day or those 2 days a week, one day might be to record the piano and kind of build the direction of where we're going with the song. And then another day might be to just record trumpets and trombones. And then another day might be to record the vocals. And then another day might be to mix and master. And then we still might have to meet up 2, 3, 4 more times to finish that mix and master. So to give you an idea, it's something that I'm telling you, if you just listen to the album and you go song by song on the album, you can tell that there's things that a live instrument can do that your MPC and your beat machine can never duplicate. For example, a guitar. When you play a guitar, you can play a guitar on a MIDI on a piano, but that's not the same thing as playing a guitar and hearing that man's fingers slide down those strings. It's not the same thing. You don't get the same details in the music, and whoever really knows about music and music composition, you can listen to what we did and know that it's a super job, bro. It's trabajoso, super well put together. Es trabajoso y tienes que saber qué es lo que estás haciendo porque tiene demasiados elementos juntos. No es como que es trabajoso, bro. No es que yo te puedo decir el mes que viene tengo Yuma 2 listo. No es así. No es así. Y una palabra que tú me dijiste a mí, la palabra que estás buscando es essence. You were trying to find the essence. Y como el último álbum que tú tienes como el essence de la música cubana y el ritmo y el elemento para how can you say, to keep your Cuban roots in that album. Que yo escuché mucho. Las raíces cubanas en la música. Sí. Sí, bueno, es que el concepto de este álbum es traer todo lo que, por ejemplo, Miami se caracteriza por un lugar de discoteca, de fiesta, eso, lo otro, y entonces la parte urbana, como que de cierta forma no tiene una identidad hispanamente hablando. Entonces, esta es una manera de unir los dos países culturalmente hablando,
porque Richy, aunque sea hijo de padres cubanos, nació en los Estados Unidos, él es norteamericano. Sí. Entonces, nosotros lo que nos preocupaba en este álbum es que no perdiera la esencia de ambas partes. Y esa es la unión y eso es Yuma. O sea, el que le guste el rap, el que sepa lo que es rap, se va a sentir identificado. Y el que le guste la música cubana, igual. Perfecto. All right. So, vamos para la próxima canción. And before I get to the song, ¿cómo encontraste a la tipa con el pelo verde, la diosa? ¿Cómo se encontraba para esa canción? ¿Cómo la Lo de encontraste? la diosa fue algo, que tampoco se esperaba que se iba a pasar. esperaba que iba a pasar, porque nosotros grabamos el tema unos meses, mucho antes que saliera el álbum. Ella ni había venido para los Estados Unidos. Todavía estaba en Cuba. Y entonces nosotros no nos habíamos visto en Cuba y ella quería trabajar algo conmigo hace rato, qué sé yo, pero realmente no habíamos coincidido. Y me encuentro que estoy trabajando este álbum con Richy y por un error, por decirlo así, nos quedamos pensando, ay, sí que la diosa. Le enviamos la vuelta para allá, a ella le encantó, se montó y lo mandó rapidísimo. No, ni una semana duró. Todavía estaba en Cuba. She was still living Todavía in Cuba. estaba en Cuba. Oh, ¿todavía estaba en Cuba cuando? Ya estaba en Cuba. Oh, le mandamos para allá. Le mandamos para allá el instrumental bien en cuero, simple, la letra, cantado, todo coordinado. Y ella es súper profesional, bro. Ella, desde que lo mandó para acá, sabíamos que era un palo. Sí. Ella, porque yo le mandé para allá la letra y cómo se eso, pero realmente nosotros no teníamos idea de cómo yo se lo mandé a como ella lo virara para atrás. Y ella lo mandó para atrás otro nivel. A otro nivel y el tema no estaba ni producido. Lo que había era un drum y un piano. Ya. Y ahí fue metió mano. Se montó ahí, metió mano y rompió. Así fue como lo hicimos con ella, ¿no? Y después llegó y hicimos el video y soltamos el video. Y hablando de pelo verde, creo que ese es el último video de ella con su pelo verde famoso. Pero, pero fue una experiencia. Con la diosa fue una experiencia súper, brother, porque nosotros no coordinamos nada, ni ella ni nosotros. Todo se dio en el momento, orgánicamente. No fue que lo cuadramos. And that's a beautiful thing when the thing is organic and not just plan it out. It gets even better, y'all. Y lo que nos gustó de ella es que ella hizo el tema de ella. Tú a veces colaboras con un artista y el tema está buenísimo, pero es una colaboración. Ella hizo el tema de ella. No sé ni cómo explicarlo bien. O sea, ella se introdujo en la... o sea, se ve una colaboración bien hecha. She made it her own. Yeah. I get what you're saying. I get it. Made it her own. Made her own thing. 100% and killed it. And you guys killed it. And we're going to get to this joint right here, Con Permiso, the hottest basing joint out right now. Con Permiso, Eddy, Richy, Rich, La Diosa, 102.9, Cuban mic. Let's rock it out, y'all. One time. Okay, y'all. Yeah. What up? Here's your boy, Cuban mic. Listen to 102.9 Take That. That was Con Permiso by Eddy, Richy, Rich, and La Diosa. Hottest joint right now. I also believe, before I continue, there was a little thing you guys had online that kind of was trying to make it like, was it like a Compromiso challenge or something like that? Like I was seeing like, I saw like 15 different videos. Yeah, bro. No, honestly, that's something that we didn't really push a challenge or nothing like that. But the song started trending on Instagram and trending on TikTok. And a lot of people just started putting up videos, dancing and listening to the song and kind of doing their thing. And we posted, you know, to show support back to the people that have been showing support to us. And it's been a blessing, brother, to be honest, to see the reaction from the Cuban community and the you know, the receptiveness to this new style and genre that we're pushing. And it's a blessing, brother. We're blessed to continue to do what we love to do, and aside from that, blessed to work with somebody who has a history, who's so talented, and somebody that's opened so many doors for me along the way.
It's a blessing, brother. It's a super blessing. No doubt, man. So we about to get up out of here, man. But before we get out of here, man, any final words you want to give to your audience? Unas últimas palabras. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros hicimos este álbum con tremendo amor y sobre todo para atraer a las personas como tú, que nacieron en este país y se criaron en esta cultura y entonces... Pero se sienten igual de cubanos como alguien que nació en Marianao. ¿Entiendes? Eso es algo ya tú sabes, queríamos que las personas que son nacidas en este país, en Estados Unidos, que sientan eso como una identidad. Es la idea central de eso. O sea, que tú lo puedas oír y tú digas, esto es radio, ¿verdad? Porque tú estás criado aquí. Eso es lo que tú oyes seguro, eso es lo que tú y nunca he ido a Cuba, y todavía nunca he ido a Cuba, ya estoy esperando, nunca he ido. Sí. Y entonces esto es una manera de ir sin ir. Tú sabes, conectarte. I like that. Me gusta eso. Si Miami y Cuba tuviera un puente, se llamaría Yuma. For sure. Let's go. Yes, y'all. And there you have it, man. Eddy, Richy Rich, Yuma. The album's out right now. This is your boy, Keep It Mike. You catch me every Friday, 6 to 7, 102.9 Take Deck, same Take Deck time, same Take Deck channel. This has been a hostile Cuban takeover, and we will speak in English, Spanish, and Spanglish. If you don't understand Spanish, go talk to a Spanish friend to teach you some things, all right? And if you need some Cuban slang, come holler at me. Peace.